Tenemos este espacio entre mujeres donde nos gozamos, nos alegramos de los consejos de la palabra del Señor y que son útiles para nuestra vida. Así que agradecemos al Señor por este tiempo y esta oportunidad y les recordamos que nos pueden encontrar en las redes sociales como Ministerio Armonía, en nuestra página web armonía.cl, y también pueden escucharnos a través de Spotify y Apple Podcasts. Y estamos compartiendo acerca de esta serie Maestras del Bien, honrando a la palabra de Dios en lo cotidiano. Sin duda, hoy el Señor nos hablará, compartirá con nosotros también nuestra hermana María Cristina, que está ahí ya para saludar y para, por cierto, recibir los consejos de la palabra del Señor que hoy nos dará. Hola María Cristina, ¿cómo estás? Amén. Hola Nilda, aquí dando gracias al Señor por este tiempo, dando gracias al Señor también porque nos podemos juntar nuevamente así de esta manera. Y como tú bien decías, continuando con esta serie que se llama Maestras del Bien, honrando a la palabra de Dios en lo cotidiano, basada en la epístola de Tito 2:3, para que las hermanas que están conectadas puedan ir buscando ahí en la palabra del Señor y puedan guiarse junta con nosotros. Bueno, esta oportunidad nos toca el episodio número 4, que se llama Llamadas a modelar el amor de Cristo en la forma que amamos a nuestros hijos. Hemos estado tocando el tema igual de nuestros esposos, de nuestra conducta igualmente, y ahora vamos a hablar también acerca de llamadas a modelar el amor de Cristo en la forma que nosotros amamos a nuestros hijos. Y qué mejor que tener aquí a nuestra invitada Liliana, que ya es parte también de nosotros. Le saludamos a ella y le damos la bienvenida. Hola Liliana, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te encuentras? Hola, mis amadas María Cristina y Nilda. Gloria a Dios que podemos en esta mañana volvernos a juntar para gozarnos del Señor compartiendo su palabra. Así es, nos gozamos en el Señor por el hecho de saber que tenemos la oportunidad de recibir consejos de la palabra. Por sobre todas las cosas, Amén. Somos orientadas cada día, y sin duda hoy hablar acerca de los hijos es algo tan prioritario y tan importante, porque hay gente que dice que los hijos en nuestra cultura, algo que poseer. Algo sí, son míos, pero hasta ahí. O sí tomo la decisión de tenerlos, sí no tomo la decisión de no tenerlos, o como matrimonio deciden hacer eso, en fin. Pero para muchos otros, quizás el hecho de haber tenido un hijo fuera del matrimonio también ha causado estorbos, incluso mucha gente en sus metas o con respecto al éxito personal. ¿Qué nos enseña la Biblia sobre lo que en realidad son los hijos? Bueno, mis amadas, creo que debemos de comenzar por Génesis 1:27, donde el Señor creó al hombre y la mujer y dijo que subyugaran la tierra, pero que se fructificaran, ¿no es cierto? Y la manera como lo íbamos a hacer era teniendo hijos. Así que con eso comenzamos y María Cristina y Nilda, los hijos son una bendición. La Biblia nos hace ver como un regalo de Dios. Por ejemplo, el Salmo 127:3-5 nos dice: aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano de valiente, así son los hijos habido en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljiba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Y eso no significa que no vayamos a tener luchas, porque en el momento que Adán y Eva pecaron, entró el pecado a la tierra y por lo tanto es una dificultad y es una lucha, pero los hijos son una bendición. Ahora, somos como padres, tenemos responsabilidades. La Biblia nos enseña que tenemos la responsabilidad de criar los hijos en temor y en la instrucción del Señor, como nos dice Efesios 6:4. Y eso implica valores morales, éticos, espirituales, que le ayudan a crecer en sabiduría y rectitud. Y amadas, muchas no crecemos en hogares cristianos, pero las que hemos tenido la oportunidad de conocer al Señor antes de tener hijos o mientras teníamos los hijos, pues tenemos esta oportunidad, ¿no? También debemos de dejar un legado y una continuidad. Eso es súper importante. Y en la cultura bíblica los hijos son vistos como portadores del legado familiar y como continuadores de la obra de la mano de Dios, aunque la cultura esté diciendo lo contrario, ¿no es cierto? La cultura está enseñando siempre, y eso desde el inicio, siempre me pongo yo a pensar, Adán y Eva, estaba perfecto todo en el Edén,
y pecaron. Caín mató a Abel, que era su hermano. Entonces, imagínense ustedes, pero gracias por la gracia que el Señor envió a su Hijo a morir en una cruz y que nosotros pudiéramos arrepentirnos de nuestros pecados, resucitó al tercer día para darnos esa esperanza. Así que debemos de dejar un legado, comunicadores de la obra de Dios, es importante, encomendado a la humanidad. Se espera que nosotros como padres, hermanas, no en perfección, oigan esto, no en perfección, porque somos pecadores redimidos, pero sí preparemos a asumir a nuestros hijos roles de responsabilidad y liderazgo en la sociedad y en la comunidad de la fe. Y debemos de tener, amadas, un amor incondicional. Eso lo vemos como Dios como Padre tiene un amor incondicional por nosotros, sus hijos, ¿cierto? La Biblia enseña el amor incondicional a ellos, reflejando el amor que Dios nos ha dado, como nos lo dice en 1 Corintios 13, 4, 7. Se nos habla del amor como paciente. ¿Cuánta paciencia tenemos que tener con nuestros hijos? Bondadosos, no envidiosos, no egoístas, no irritables, no guarda rencor, no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo sufre, todo lo crea, todo lo espera, todo lo soporta, amadas. Y les puedo decir, tenemos 4 hijos, tenemos nietos, y eso es tenaz, eso es una situación que los hijos se nos enferman, los hijos pasan por situaciones difíciles, por cambios, crecen, toman decisiones que quizás tú nunca no les hemos enseñado, pero con todo sigue siendo nuestros hijos. Debemos amarlos, debemos apuntarle a la cruz sin permitir el pecado en sentido cuando ya son mayores, pero seguimos amándolos y apuntándoles al Salvador. Y debemos de criarlos, amadas, en crianza, una crianza con disciplina. La Biblia también nos enseña la importancia de la disciplina. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Amada, esto es muy importante. Esto no es una promesa y sé que ha habido muchas situaciones donde se ha malinterpretado este versículo. No significa que usted va a instruir al niño y va a ser cristiano, no. Nos insta a nosotros como padres a cumplir lo que el Señor nos ha mandado en su palabra, pero la salvación es individual y la salvación es del Señor. Así que debemos, amadas, estar en esa importancia que aunque el mundo nos enseñe todas una de situaciones contrarias a lo que dice la palabra, nosotras debemos ser bien intencionales, súper intencionales en poder amar a nuestros hijos, modelar el amor de Cristo a nuestros hijos y influenciar y dejarle lo demás al Señor. Amén. Tú bien lo decías, Liliana, aunque el mundo nos diga otra cosa, pero hay algo que nosotros debemos rescatar y tener siempre presente, que es la palabra del Señor y lo que nos dice Amén. Justamente la palabra. Tú hablabas de Proverbios 22:6. Estos son los consejos que nos dejó Salomón también a nosotros como padres, instruir al niño en el camino del Señor, instruirlo. El otro día conversábamos justamente con el pastor Francisco Retamar sobre esto. Y muchas veces las mamás dicen, ¿por qué mi hijo se desvió? ¿Por qué mi hijo ya ahora no va a la iglesia? ¿Por qué mi hijo ya no da frutos? Y muchas veces la clave está en la instrucción de cuando ellos fueron chicos. Cuando ellos estuvieron chicos a lo mejor no hubo una buena instrucción. Criar y formar un niño dentro del contexto de este proverbio significa que comienza con la Biblia, entendiéndose de que toda la escritura es inspirada por Dios y útil, justamente, como te decía, para enseñar, para redarguir, para instruir, enseñar, pero también para que ellos sean sabios para la salvación, como lo dice ahí en segunda de Timoteo 3:15. Y con respecto a esto, Liliana, ¿a qué se refiere la palabra de Dios? Porque habla de instruirlos, habla de enseñarles, pero también manda de amar también a nuestros hijos, así como nos dice amar a tu esposa, amarás al Señor tu Dios, pero también nos manda a amar a nuestros hijos. ¿A qué se refiere justamente la palabra de Dios con esto? Bueno, cuando quisiera contestarte esta pregunta que tú me haces, mi querida María Cristina, quisiera también... antes de pasar a esta pregunta con respecto a lo que tú dices, de muchas veces los hijos toman decisiones, se ha apartado del camino, pero también tenemos que ser conscientes que hay muchos padres
padres que han enseñado, que han modelado y sus hijos se han apartado. O sea, porque la Biblia misma nos dice que la salvación es ¿de quién? Del Señor. Y hay personas escogidas por el Señor. A nosotros nos toca es hacer la parte que nos corresponde. Quizá tu mamá, tu papá, te sientes culpable, ¿no es cierto? Hay esperanza. Y recuerden, la historia no se ha terminado. Eso es algo que tenemos que entender. La historia no se ha terminado. Y quizá tu hijo está en un pecado, quizá tu hijo se ha alejado de la iglesia y tú le has dado buenos fundamentos, tú le has dado buenas enseñanzas, pero recuerda, la semilla está sembrada y la historia no se ha terminado. ¿Ok? Entonces quería darle un poquito ¿qué sería? Sensibilidad con aquel que lo tiene. Y quisiera también compartir una estadística. Ustedes saben que los Estados Unidos es notable por las estadísticas y dice que el 75% de los niños que permanecen en las iglesias entre 18 a 29 son aquellos que han estado en las noches, en comidas, hablando sobre la palabra del Señor, han caminado con sus padres en ministerios, han estado en la iglesia, han sido parte de situaciones sociales donde han ayudado. Y esto es importante saberlo, dice el 75%. Entonces, ¿qué pasó con ese otro 25%? Entonces, amado hermano, amada hermana, si usted está allí, ore al Señor, siga amando a su hijo, siga apuntándole a la cruz y recuerde que la historia no se ha terminado. Quería dar esta parte, María Cristina, porque mucho en consejería lo podemos vivir. Ahora, ¿a qué se refiere la palabra de Dios cuando nos manda a amar a nuestros hijos? Aún a esos hijos que se han apartado, el Señor nos manda a amarlos, un amor incondicional. El amor hacia los hijos debe ser no buscando un desempeño en lo que hacen. Ojo con esto, muy importante, sino simplemente el hecho de que son nuestros hijos. El Señor no nos ama, Dios no nos ama por tu desempeño. Tú eres cristiano y tú obedeces al Señor, pero aun cuando tú estás en el fondo, como David, que estuvo en el pecado, asesinó, estuvo con Betsabé, era su hijo y sin embargo le mandó un Natán para confrontarlo y se cree que él estuvo en este pecado 1 año. O sea que nosotros también debemos de ser incondicionales en seguir apuntando a la cruz y amando a nuestros hijos aun cuando se hayan apartado. Ese amor refleja ese amor incondicional que Dios tiene. Un sacrificio, el amor hacia los hijos implica, y no lo diría yo como sacrificio, como ay que nos duele, porque no debería dolernos, sino algo que debe manifestarse en el tiempo que le vamos a dar a nuestros hijos. Necesitamos, hermanos, darles tiempo. Hoy en día, me pasó hace poco, estaba con nuestros nietos pasando vacaciones, hermanas, y estábamos en algo de agua que tiran por unas botellitas así, agua, y yo me puse a jugar con mi nieto de 2 años con unos carritos y se la tiraba al chuque ese de agua, y bueno, contentos los dos, hermana. Me impactó ver cómo niños de 7 y de 9 años se acercaban a mí a jugar con nosotros también y los incorporé en el juego. Miré hacia alrededor donde estaban sus padres estaban en los teléfonos, ¿ok? En los teléfonos. Entonces podemos ver cómo niños extraños buscan el jugar. Entonces necesitamos darle tiempo a nuestros hijos, energía, necesitamos esos recursos de sus necesidades, proveer su bienestar, ayudarles a crecer y a desarrollarse. El cuidado y protección, hermana, nos pertenece a nosotros. A nosotros nos pertenece que nuestros hijos sean cuidados, protegidos de cualquier daño físico, emocional, espiritual. Necesitamos estar ahí. Nosotros somos miembros de una iglesia local, pero eso no es trabajo de la iglesia, es un trabajo en conjunto. Pero la prioridad la tenemos nosotros como padres. Eso incluye darles un entorno seguro, un entorno amoroso en el que puedan crecer y prosperar espiritualmente y poder formar ese liderazgo tanto cuando son hombres como cuando son mujeres con los roles diferentes. Una disciplina amorosa. Necesitamos disciplinar a nuestros hijos. Parte del amor, amadas, hacia los hijos implica que nosotros los disciplinemos cuando sea necesario. Debe ser una disciplina amorosa,
orientada a su corrección y crecimiento, nunca abusiva ni puntutiva, y debe de explicársele el por qué lo está corrigiendo, por qué lo está disciplinando, no meramente porque cambie un comportamiento, sino apuntar hacia su corazón. Debemos de enseñarles y de orientarles. Amadas, como padres tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos los valores, los principios, las habilidades que necesitan para vivir una vida plena y significativa. Esto implica guiarlos, instruirlos, modelarles un estilo basado en los principios bíblicos. Y orar, amadas. No nos cansemos de orar cualquier edad que tengan nuestros hijos. Amar a nuestros hijos implica esa oración regularmente. Ore la palabra por sus hijos, pidiendo la guía, la protección de Dios sobre sus hijos, así como su crecimiento espiritual, emocional, porque sus hijos, si ya son casados, ore por su hogar, ore por sus nietos, siga orando por sus generaciones. Así que la Biblia nos manda a amar a nuestros hijos, amadas, y que tantas cosas vemos hoy en las noticias, ¿no? Madres o padres matando a sus hijos, o sea, tantas situaciones, ¿no? Pero también debemos seguir predicando el evangelio para que aquellas personas puedan conocer la verdad que es los principios bíblicos de su palabra. Así es. Basados ahí en Tito capítulo 2, versículos 3 y 4, dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Y estaba pensando justamente en lo que a continuación vamos a consultarte, y pensaba que muchos, años atrás, yo diría 20, 25 años atrás más o menos, se daba a conocer como un cambio en la actitud de las personas. Antes los matrimonios tenían muchos hijos, ¿cierto? Comenzaron con muchos hijos y como se podía, se criaban. Siempre hubo esfuerzo, pero siempre la que estaba más presente era la mamá. Sin duda, yo creo que sigue siendo igual. Pero ocurrió que después hubo un cambio y la gente comenzó a pensar, yo voy a darle a mi hijo lo mejor. Y esto tenía que ver con lo material. Y se perdió un tanto acerca del afecto y del amor. Y sin duda esto ha traído, como tú bien decías, ¿no? Las consecuencias de ello donde no haya afecto dentro de la familia o donde no haya amor. Entonces, qué importante es que las mujeres adultas vuelvan a incentivar a las mujeres jóvenes a amar a sus hijos, de forma que no sea solamente lo material lo importante, sino más bien lo espiritual, la conversación, como tú decías, los juegos ahí como familia, como matrimonio, que puedan apoyarse, complementarse para estar con sus hijos, la atención que ellos requieren. Entonces, ¿cómo puede estas mujeres instruir a las más jóvenes sobre el verdadero significado de amar a sus hijos? Bueno, Nilda, has puesto un punto interesante y como siempre digo yo, y el ser humano, como pecadores que somos, aquellos que no han conocido al Señor, aquellos que sí lo hemos conocido, siempre tendemos a los extremos, ¿cierto? Sí. Y eso es lo que ha pasado y sigue pasando a los extremos, porque el ser humano es un creador de ídolos en su corazón y siempre donde David se te va la gente, es un dicho que tienen, ¿no es cierto? Pero podemos ver, mira, anteriormente se tenían muchos hijos, ¿cierto? Sí. Y era muy dado al amor, pero había una situación que siempre me ha dado a pensar a mí. Esos niños grandes, esos niños mayores, terminaban criando a los niños pequeños. Porque habían tantos niños, tanto que se iban a trabajar a los 9 años, tanto que tenían que ayudar a la casa para mantener, o sea que esos niños dejaban de vivir una niñez. Y en mucha conversación que tenían en consejería, me pueden decir ellos, no, por eso yo no quise tantos hijos, porque yo quería pocos hijos para poder darle ese amor y que mis hijos mayores no se cargaran los menores. Ok, pero ahora estamos en el otro polo opuesto, ¿no es cierto? Que se quiere uno o ya estamos andando con perros en coche, que desgraciadamente está pasando, porque no quiero tener
hijos, o si quiero tener hijos, quiero darle todo lo material. Entonces, todos los extremos son malos. Pero la Biblia ofrece principios y consejos para instruir a las mujeres sobre el verdadero significado de amar a nuestros hijos. Y como anciana, que ya soy una mujer ya mayor, que he tenido hijos, que ha tenido nietos, que no soy perfecta, que no he sido perfecta, que sigo creciendo en el Señor. Debemos y aquí dentro de la iglesia, yo soy la mayor, tengo muchas jóvenes con niños pequeños, lo que sobre todo tenemos que enseñarles a ellas a modelar el amor. Las mujeres mayores podemos instruirlas a ellas, amadas, mostrando un amor genuino y sacrificial hacia sus propios hijos. Eso es importante, y poder caminar con ella implica ser un ejemplo viviente del tipo de amor que la Biblia nos enseña, ¿no es cierto? Entonces, incondicional, paciente, bondadoso, dispuesto a sacrificarse por el bienestar de los hijos. Y ojo, hay que tener mucho cuidado, porque hay veces queremos apuntar el dedo hacia las personas, que no trabaje, sí trabaje, haga esto, haga lo otro, tenga los niños en school, no los tenga. Nosotros no podemos generalizar. Cada hogar es diferente, y cada hogar tiene sus situaciones. Entonces, nosotras como ancianas debemos de valorar eso y debemos de apuntarlas en amor a estas jóvenes. Debemos de enseñarles todo basado a la palabra. Debemos de ir a la palabra del Señor. Nosotros como mujeres mayores debemos de enseñarles la relación de crianzas sobre los hijos basados en lo que nos dicen las escrituras. Esto incluye, hermanas, estudiar juntas pasajes de la Biblia. Es bien importante, pasajes relevantes sobre lo que nos trata sobre el amor de padres a los hijos, porque recuerden, el mundo nos está bombardeando otra cosa, el mundo nos está enseñando otra cosa. Debemos de llevarlas a los libros de Proverbios, que es un libro de sabiduría, a cómo disciplinar sus hijos con amor, una instrucción en el camino en el Señor. Otra cosa importante, caminar con ellas, tener una mentoría personal. Eso es bien necesario, es útil. Nosotras debemos de brindarle a estas hermanas mayores apoyo, consejo, orientación en su papel como madres. Todas tienen sus hijos en diferentes edades, todas tienen una situación económica diferente, todas están pasando por situaciones en su matrimonio diferente. Hermana, yo como misionera que he vivido en diferentes países, aunque seamos latinos, todos los países son diferentes. Yo le voy a poner algo bien sencillo. Nosotros en nuestros países latinos no tenemos lavadora de platos, ¿cierto? En los Estados Unidos lo tienen. Entonces, en los Estados Unidos tú puedes dedicarle un momentico a poder jugar con un niño y meter todos los platos para que se laven. Sin embargo, nosotras necesitamos ser sabias. ¿Qué tiempo? Porque nosotras tenemos que lavar esos platos o tenemos que pedirle ayuda a nuestro esposo para que nos ayude. Entonces, no podemos generalizar en el estado donde tú te encuentres, pero sí caminar en mentoría personal para poderla a tomar decisiones que puedan ser de edificación, cosas prácticas. Así que eso implica, hermana, conversaciones regulares, tiempo de calidad juntas, estar disponibles también para responderles preguntas profundas, donde le demos aliento, hermanas, donde podamos darle aliento, amor, no persecución y darle ahí en la llaga donde tenga la herida, sino poder aconsejarlas y caminar con ellas en amor para poderlas ayudar. Y la comunidad de apoyo, amadas, en la comunidad de apoyo la encontramos en nuestra iglesia local. Eso es fomentar ese apoyo entre nosotras, un compañerismo de mujeres más jóvenes que estén criando. Es invaluable lo que podemos dar las que ya hemos pasado por ahí, organizar grupos de estudio bíblico, reuniones de oración, eventos sociales donde las madres también, eso es importante, puedan involucrar a sus hijos. Mire, yo recuerdo, yo tenía a mis niños todos chiquiticos porque se llevan muy poquito y en mi iglesia en Miami tenían un grupo de mujeres de oración mayores ya. Y yo podía ir con mis niños y mis niños estaban ahí en el piso con su comidita, yo los tenía con sus jueguitos y ellas me ayudaban. Nunca
fui rechazada por tener mis niños pequeños o corriendo porque salían al baño, siempre me animaban. Entonces hay veces también como comunidad de iglesia queremos hacer a las hermanas porque tienen niños pequeños que nos vayan a incomodar. Entonces eso no debe ser así. Nosotros debemos de organizar esos grupos en que ellas puedan ser partes con sus niños, porque el futuro de la iglesia son los niños y son imagen de Dios. Así que debemos de compartir nuestras experiencias, lo que no nos fue bien, consejos, recursos para poder fortalecer y poder ayudar a estas madres en ese viaje que es muy corto, se va rapidito, y animarlas y orar por ellas en todo tiempo, enseñarles a orar por sus hijos, a confiar en la provisión y el cuidado de Dios cuando hay veces lo vemos tan lejano en ciertas situaciones que se presentan en la vida que son difíciles, pero creo que estos son puntos que como mujeres mayores debemos de acompañar a estas hermanas que están creando niños en nuestra comunidad. Así es, Liliana. Sí, ¿sabes qué, Liliana? Mirando aquí el pasaje de la Escritura, tú bien decías ahí el poder enseñarle aquí a las mujeres, a las más jóvenes sobre todo, de cómo criar o cómo amar a los niños. Y dice aquí, sobre todo aquí en Tito 2:7, y presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad, que nos hablan las personas que somos adultas, mostrarnos así también para poder dar base de que lo que estamos nosotros entregando o enseñando va de acuerdo a mi conducta o mi comportamiento. Pero, ¿sabes qué, Liliana? También nos encontramos con jovencitas, con mujeres jóvenes que tienen hijos muchas veces, y porque a mí me pasó una oportunidad cuando tuve a mi primera hija y sobre todo estaba chiquita, fue muy llorona y lloraba por todo, la iba a acostar y lloraba. Entonces siempre aparece la mamá o la abuelita dando consejo y que dale esto y que ponele esto, y uno lo único que quiere es que la dejen así como sola y déjenme sola y yo puedo con mi hija y no quiero recibir ninguna instrucción de otra persona más. Sabemos que hay obstáculos que tenemos que enfrentar muchas veces a la hora de acercarnos a una mujer más joven que a lo mejor no va a querer recibir la instrucción de una persona mayor y puede decir, es que es mi hijo y yo lo crío como yo quiero y a mi manera y como yo creo, porque creen de que tienen la razón de todas y así es mejor, es que usted a la antigua, es que usted tiene otra vista, y que usted es que ya pasó de moda. Nos podemos encontrar, pero con muchas cosas también que nos pueden decir las mujeres más jóvenes. ¿Cómo podemos mostrarles nosotros realmente el objetivo de enseñarles la forma en que Dios nos manda a amar a nuestros hijos? Bueno, María Cristina, diste como que diste en el ojo del huracán conmigo. Porque tú sabes que yo era así, cuando yo conocí al Señor en mi primer año de matrimonio y mi niña tenía 4 meses de edad y nuestro hijo mayor de mi esposo tenía 5. Y yo me creía que me las sabía todas y que nadie me tenía que decir nada de criar mis hijos. Pero hubo una mujer sabia en mi iglesia, una mujer mayor que mi madre espiritual, que me enseñó mucho. Pero algo que vi en ella fue que estableció una relación de confianza conmigo. Y es muy importante eso, establecer una relación de confianza donde se puedan abordar obstáculos comunes de una manera sabia y comprensiva. Y creo que a mí me ayudó demasiado eso. Algo que aprendí y que hago con otros es que es el construir esa relación de confianza, de respeto mutuo, no de decirle, pero mira, ¿por qué es tan llorona? ¿Por qué es tan malcriada? ¿No? Sino de una manera sabia. Recuérdese que todos vienen de hogares diferentes, todos venimos de hogares que quizás no somos cristianos, de hogares que son cristianos, no son cristianos, pero han tenido una buena moral, pero otros no. Así que esto implicó, amadas, que fue de bendición para mí, que ella dedicaba tiempo a recibirme en su casa. Ella dedicaba tiempo en escuchar
mis preocupaciones, de mostrar empatía, mostrar disponible para brindar apoyo en cualquier momento. Entonces, esto es algo súper importante. No podemos llegar a ganarnos a una joven si nosotros no podemos establecer una relación de confianza. Y si tú eres joven, también tú tienes que hacer tu parte, ¿no? De que cuando te están ofreciendo y te están diciendo de buena manera algo, recíbelo como algo del Señor, de parte del Señor, de aquella persona mayor. Mostrar un interés genuino. Es importante es que nosotras mostremos un interés genuino de vida con esta mujer más joven, preguntarle sobre sus hijos, sus desafíos, sus sueños como madre, escuchar con atención, demostrar que estás dispuesta a caminar. Ustedes ven que en las iglesias se presentan los niños pequeños dentro de la iglesia cristiana. Bueno, lo hacemos porque estamos dando como iglesia, estamos dando una definición de que vamos a caminar con estos padres en el cuidado de sus hijos, pero debemos de hacerlo en amor, debemos de hacerlo con empatía y ser un modelo a seguir. También ser sinceras, hermana. Una de las cosas que es importante es que las jóvenes están viendo que hay sinceridad en nosotros, si hay vulnerabilidad en nosotros. Así que debemos de vivir una vida, o sea, mira, a mí me pasó esto y me equivoqué en esto, ser sinceras, porque aquí nadie nos enseñó a ser papá ni mamá, nadie las que ya tenemos hijos mayores y tenemos nietos, son familias perfectas, ni lo van a hacer. Entonces yo creo que ser modelo a seguir es también decir donde nosotros sentimos que nos equivocamos, donde pudimos haber mejorado y dejar de estar juzgando tanto, ¿no? Ser transparente en mis propias, creo que es importante, la transparencia en tu propia experiencia como madre, comparte con lo que Dios, la fidelidad de Dios en medio de estas situaciones difíciles y en la crianza de tus hijos. Así que tu ejemplo como hermana mayor es importantísima y de poderosa herramienta de enseñanza. Nunca pienses que quizá porque tu familia está viviendo algo con algún hijo, no tienes la autoridad para hablarle. Quizá lo que le puedas decir va a ser de gran bendición para esa madre. Así que enseña con paciencia y comprensión. Mucha paciencia, hermanas. Tenemos que tener mucha paciencia y comprensión para todo. Acuérdense que tenemos madres solteras, tenemos madres que tienen hijos de su primer matrimonio y ahora tienen de su segundo matrimonio. Y esa es la iglesia. La iglesia es cuidado intensivo. Estamos en cuidados intensivos. Entonces debemos de tener paciencia y comprensión. Porque si está en la iglesia, aquellas personas que el Señor ha elegido para salvación y nosotros encontramos en la palabra de Dios mujeres, hombres, prostitutas, endemoniados, o sea, toda clase de personas, recaudador de impuestos, asesinos, que vinieron a los pies de Cristo y que le fueron perdonados sus pecados. Entonces nosotros también tenemos que mirar eso para enseñar con paciencia y comprensión como guía, instruyéndole en la forma de que Dios nos llama a ser madres para nuestros hijos, ¿cierto? Y una cosa importante, amada, respeta el ritmo de aprendizaje. Y apóyala en el camino. No todas están en el mismo nivel de madurez espiritual. No todas están en el mismo nivel de aprendizaje. No todas no han tenido las mismas oportunidades. Entonces, como misionera, se lo digo que he tenido que ir en diferentes países con mi esposo, implantación de iglesias en diferentes estatus sociales. Todas necesitamos, sería la palabra, ese ritmo de aprendizaje. Un nivel de tiempo, todas estamos en un nivel de tiempo diferente. Y recibir y ofrecer, amadas, recursos y apoyo práctico. Además de enseñar con palabras y llevar con la palabra de Dios, debemos de ser muy intencionales en estos apoyos. Esto podría ser incluir libros, artículos, materiales de estudio, ir a doblar la ropa un día con ella, ir a enseñarle a cocinar, disponernos a ayudarles en las tareas de crianza de los hijos y orar juntas. La oración nunca está de más. Siempre debemos de decirle cómo quieres ¿qué necesidad tienes para tus hijos pequeños, adolescentes o adultos por los que yo pueda orar? Entonces, la oración es poderosa
y es una herramienta que nos fortalece la fe, amadas, y esa confianza en Dios como guía y sustentador para la crianza de nuestros hijos. Sí, damos gracias al Señor por compartir los consejos que tú nos dabas a conocer con respecto a la palabra del Señor, a cómo enseñar también. Hay tanto que aprender siempre, como tú bien dices, las mujeres no todas tenemos el mismo ritmo y no todas tienen las mismas prioridades, y eso también es importante de tener en cuenta. Basado en esto, acerca de las prioridades, ¿qué consejo podrías dar a las personas que, o a la mujer que quizás anhela tener un matrimonio, pero no de la misma forma tener hijos? Wow, mi amada, eso es algo que estamos viviendo en la actualidad y mucho, déjame decirte. En consejería podemos ver cuando vienen los matrimonios a consejería o vienen las hermanas a consejería individualmente, pues, me dicen sinceramente, mira, yo no quiero, ¿no es cierto? Bueno, nosotras tenemos que ir a las escrituras y ser paciente. Hay que ser paciente. Y como lo que estábamos diciendo igual de cómo podemos caminar con las jóvenes para criar sus hijos, debemos creo que lo mismo que hablamos anteriormente es poder ayudarlas a que vayan a la comprensión bíblica lo que el Señor. Y recordar, amadas, que nosotros no somos el Espíritu Santo. El que tiene que hacer la obra es el Espíritu en cada persona, ¿no es cierto? Y necesitamos llevarlas a que busquen la voluntad de Dios. Proverbios 3:5-6 nos dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en tus caminos y Él enderezará tus sendas. Entonces, es importante llevarla a ella la palabra para que sea la palabra que es la radiografía o el escáner, como dijo mi querida Nilda, uno de los programas que me encantó, de tu corazón, porque cuando tú estás sintiendo eso es porque hay una situación de tu corazón, ¿no es cierto? Hay una situación de tu corazón que no va machea, como se dice, no va ahí corriente con lo que dice la palabra. Entonces debemos de ser pacientes con estas hermanas. Yo he tenido que caminar con muchas hermanas en estas situaciones jóvenes, pero por la gracia de Dios, el Espíritu, no Liliana, el Espíritu a través de la palabra ha hecho grandes cosas en su vida, han tenido hijos, Dios se los ha permitido, han hasta adoptado hijos. Entonces es importante que seamos pacientes y las llevemos a la palabra de Dios y recuérdense, el tiempo es el mejor aliado, tener paciencia porque no es algo que usted va a hacer. Recuerde que es el Espíritu de Dios que va a hacer en esa persona. Ayudarle a ver la claridad de expectativas con una comunicación honesta, fundamentada y clara, fundamentada en la relación que ella está teniendo con su esposo, con su familia. En el contexto del matrimonio es esencial que la mujer exprese abiertamente, ¿no es cierto? Y escucharla. Cuáles son sus deseos, sus expectativas, el por qué no desea tener sus hijos, por qué está considerando una cosa o la otra. Y esto evita a que caigan también en conflictos, ¿no? Porque también podemos ver, amadas, que el Señor nos mandó primero la relación con Dios, ¿cierto? Y luego la relación con su esposo. Primero nuestro matrimonio y luego nuestros hijos. Pero el Señor, muchas veces, como es la pregunta que me hiciste, quieren su matrimonio y no quieren hijos, pero eso no es lo que el Señor manda, porque en Génesis 1:27, como lo decíamos, nos manda a fructificar. Pero hay que caminar con paciencia. Ayudarla a buscar esos propósitos, ¿no? Aunque la mujer no desee tener hijos biológicos, muchas veces le teme al parto o a lo que ha escuchado de un parto, ¿no es cierto? Entonces poder caminar, a poderle dar a entender que Dios es el que hace su voluntad en nuestras vidas. Y eso es importante. El desarrollo de relaciones significativas. La mujer puede enfocar en construir una relación muy significativa con su cónyuge y escucharlo a él también, porque déjeme decirle, muchas de las mujeres, hay veces ella no quiere y él sí quiere. Entonces esto empieza a tener una tensión entre el matrimonio. Entonces hay que ayudarlos a los dos, ayudarlos a través de la palabra. Entonces que puedan buscar ese consejo sabio de los pastores, de mujeres y hombres mayores, en consejo, en orientación, mentoría. Acuérdense que la palabra del Señor nos dice en Proverbios 11:14
que en la multitud de consejos hay sabiduría y hay que buscar la perspectiva de los consejos que pueda ayudar a esta joven que quizá no está, dice que no está preparada. Nadie está preparada para tener hijos porque siempre tenemos uno y creemos que estamos preparados y viene el segundo con otra porque los hijos son como estos dedos, todos diferentes, ¿no es cierto? Entonces, que el Señor nos ayude, ¿cierto? Como mujeres y los pastores y ancianos de la iglesia a poder caminar con hombres y mujeres, porque hay veces no es la mujer, hay veces el hombre que no quiere hijos. Entonces podemos darle la perspectiva bíblica y una línea de tiempo, recuérdese, todos estamos en una línea de tiempo y así estos hermanos y hermanas están en una línea de tiempo muy diferente. Entonces debemos de ser pacientes y sabios al aconsejarles. Amén. Bueno, Liliana, queremos darte las gracias por todos estos consejos también que nos das tú, por toda esta instrucción también de cómo poder ser, como lo dice la serie que estamos llevando, maestras del bien y sobre todo honrando la palabra de Dios en lo cotidiano y justamente en lo que hablábamos anteriormente con nuestro marido, nuestra familia. Ahora tocó el caso de los hijos, igualmente el poder amarlos, el poder instruirlos, el poder enseñarles. Y damos gracias, Señor, por todos estos consejos, porque nos ayudan también a nosotros a perfeccionarnos cada día más. Amén. Y honrar al Señor en todo lo que hacemos, aún en la Amén. Enseñanza y en la crianza. Así que han sido consejos que estamos atesorando aquí en nuestro corazón y que podamos también ponerlo en práctica cada día. Así que gracias, Liliana, nuevamente por estar en este día con nosotros. Te agradecemos enormemente ahí tu tiempo y ese cariño tan enorme también que nos entregas tú con tu hablar y con tu expresión también, de poder saber de que podemos contar contigo. Ay, gracias, mis hermanas. Solo les puedo decir que recuerden que la esperanza está en el Señor. Siempre hay esperanza y que la historia no se ha terminado. Así es. Sí, gracias al Señor por eso. Liliana, si pudieras darnos quizás algunos consejos finales, porque pienso quizás hay mamás que ya tienen a sus hijos grandes y dijeron, me equivoqué tanto, fallé tanto con la enseñanza que les di. Ay. O quizás madres que están recién educando a sus hijos, pero que a veces consideran que no tienen como la habilidad para enseñar a sus hijos. ¿Tú podrías aconsejarles antes de ya finalizar nuestro? Sí, mi amada, yo creo que lo más hermoso es lo que acabo de decir, en el Señor hay esperanza, ¿no es cierto? Y incluso en los momentos más que hemos fallado, que hemos pecado, aquellas que ya tienen hijos adultos, aquellas que conocieron al Señor ya adultas o criaron sus hijos en el Señor y algunos se fue por otro camino, el Señor nos da esperanza y nos da perdón. En primera de Juan 1:9 se nos dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que Dios es misericordioso, está dispuesto a perdonarnos nuestros pecados cuando nos arrepentimos sinceramente y buscamos ese perdón. Creo que todas lo vivimos y todas debemos de ir al trono de la gracia. La gracia de Dios es suficiente, hermanas, para cubrir nuestras debilidades y fracasos. Oiga, escuche eso. Segunda de Corintios 12:9 nos dice el apóstol Pablo, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Incluso, amadas, en esos momentos más débiles, en esos momentos donde más estás llorando, donde más estás sufriendo, el Señor te está escuchando y su gracia es suficiente para sostenernos, para restaurarnos. La restauración en Cristo, 2 Corintios nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura de las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. En Cristo, amadas, tenemos la oportunidad de comenzar de nuevo. Y el evangelio debemos de recordarlo todos los días. Aunque este versículo dice todo lo pasado ya no lo perdonó. Pero si estás en el presente, Él perdona tus pecados pasados, presentes y futuros. Y podemos experimentar esa transformación profunda que nos hace el Señor en nuestras vidas y en las relaciones con nuestros hijos. No es fácil. Las relaciones no son fáciles en ningún sentido, pero hay esperanza en el Señor.
El amor redentor de Dios. El amor de Dios es redentor y restaurador. No temas, no desmayes, aunque hayamos fallado al amar a nuestros hijos como debiéramos. Dios puede usar nuestras experiencias y nuestro arrepentimiento, amadas, para sanar y restaurar relaciones y para ser ejemplo y ayuda para las que vienen atrás. Nunca nuestra vida o nuestro testimonio, nuestra experiencia es inválida si la ponemos a los pies del Señor. Romanos 8:28 nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. El poder del Espíritu Santo también nos capacita para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Gálatas 5:22-23 se nos enumeran los frutos del Espíritu que ya hemos hablado, la bondad, la paciencia, la benignidad. Cuando permitimos que el Espíritu Santo nos guíe, podemos amar a nuestros hijos de la manera que honre a Dios. Y como es la pregunta que me hacía mi amada hermana, aquellas que ya sus hijos tan grandes, aquellas que no hiciste o quizás los abandonaste, Dios te perdona y esa relación se puede restaurar porque Dios tiene el poder para hacerlo y puede ser de bendición para aquellas que vienen detrás. Gracias al Señor. Muchas gracias por Liliana, por compartir con nosotros en esta jornada. Somos muy bendecidas con los consejos que el Señor nos da a través de su palabra, de poder compartir contigo también, y agradecemos también este privilegio que tú nos das de recibir consejos ahí que nos orientan cada día. Gracias, amadas. Esto ha sido Entre Mujeres. Dios les bendiga, María Cristina, Liliana, la paz del Señor esté en sus corazones y sean muy, muy fortalecidas en Cristo, y todas nuestras auditoras y hermanas también que pueden reproducir también estos consejos prácticos de la palabra con respecto a las madres y también sus hijos. Bendiciones. Bendiciones. Bendición. ¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Entre Mujeres en Spotify, Apple Podcast y Armonía.cl. Cada semana un nuevo episodio.